Muy buenas noches, la paz del Señor. Nuevamente estamos acá reunidos para escuchar la palabra del Señor. Así que le aliento en este tiempo prestar atención a la voz, a la palabra que este momento escuchemos. Voy a leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo número 14, del 1 hasta el 12 voy a leer. Y dice así la palabra del Señor: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vamos a orar un momento. Maravilloso Dios, esta noche, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, entregando en las manos tuyas, Padre, esta palabra. Señor, que esta palabra, este momento, Dios pueda entrar a nuestra vida, Señor, y pueda, Señor, fluir, Señor, y hacer la obra que tú quieres que haga, Dios. Gracias, Padre, danos entendimiento y sabiduría, Señor, en ella. Así bendigo tu nombre, Señor, y gracias, Padre, por una vez más permitir, Dios, que podamos compartir este mensaje, Señor. Oramos así al Padre en el nombre maravilloso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, amigos, y todos los que escuchan, podemos agradecer a Dios por un día más de vida y también por poder estar reunidos para escuchar la palabra del Señor. Así que le pido que pueda prestar atención a esta palabra, a este mensaje, ¿no? Que Dios pueda hablar con usted, conmigo, y podamos hacer conforme a lo que escuchemos. Procuremos creerle al Señor. Dice así, el tema que quiero compartir esta noche es la actitud que conquista o la actitud que gana, ¿no? Cualquiera de los dos términos, téngalo en cuenta, ¿no? Para que pueda escuchar este mensaje. El pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, habían visto ya hasta ahí grandes cosas, grandes maravillas, ¿no? Grandes hazañas, podemos decir, grandes poderes o superpoderes que Dios les había mostrado. Luego, obviamente, de haber sido liberados, ¿verdad?, por Dios de la esclavitud del imperio de Egipto, ¿no? Ustedes saben que Israel, el pueblo escogido, estuvo 430 aproximadamente años no esclavizado, ¿no? De esclavos en Egipto, haciendo ladrillos, cosiéndolo, ¿no? Haciendo con barro todo. Allí era el trabajo de un esclavo en ese tiempo, en este imperio denominado así, ¿no? Porque era el imperio que predominaba la tierra en ese tiempo. Dios les había prometido a ellos, Dios había hablado, ¿no? A través de, obviamente, este hombre Moisés, para liberarlos de esa esclavitud, ¿no? A ver que había una promesa para ellos, y obviamente el clamor de ellos, el sufrimiento de ellos, hizo que Dios se acordara, ¿no?, del pacto que había hecho con ellos, ¿no? Dios se acordó de que un día
¿no? Allá, años atrás, había hecho un pacto con Abraham. Entonces, a través de ese pacto que Dios había hecho con Abraham, es que Dios se acuerda, ¿no? Y pueda cumplir con su palabra, con su promesa. Pueden pasar años, hermano, pueden pasar meses, pueden pasar días, no puede pasar el tiempo, pero las promesas, la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí en nuestra vida. Así que esa era la escena, o ese era, ¿no? El escenario de este pasaje que está hablando así el Señor a través, obviamente, de Moisés, ¿no? Con respecto a esa peregrinación que ellos estaban haciendo para poder llegar hasta Canaán, ¿no? Hasta la tierra prometida. Y acá vemos algo interesante, ¿no? Dios los sacó de la esclavitud y los estaba llevando a una tierra prometida. Es un prototipo, ¿no? Es lo mismo que en este tiempo la iglesia ha sido liberada de la esclavitud, de las garras del pecado y todo, y también está siendo conducida la iglesia, ¿verdad?, hacia la vida eterna, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta estos dos aspectos muy importantes. Pero, ¿qué pasa cuando ellos llegan, ¿no? Quizás a esa frontera, ¿no? O a esa antesala antes de poder llegar a la tierra prometida? Era sin duda un momento para ellos, después de haber experimentado y visto tantas cosas, perdón, algún momento de nervio, de entusiasmo, de crisis, de expectativa, era lo que de repente se podía notar o se podía ver o podía un poquito así denominar, ¿verdad?, la actitud de ellos, precisamente porque estaban pronto a salir, perdón, a pasar, ¿no?, ese río Jordán, ¿no?, y poder llegar a las llanuras, a las tierras, ¿no?, que Dios les había prometido, como lo dice su palabra, perdón, tierra que fluye leche y miel, ¿no? Pero al mismo tiempo también, quizás en algunos o en muchos, ¿no? O en su mayoría había también ciertas dudas, ciertas incertidumbres, ¿no? Como hoy en día, ¿verdad? La iglesia pasa, ¿verdad? Momentos difíciles, momentos, ¿no?, de tensión, momentos de pruebas, momentos de de tormentas, ¿no? Como compartíamos anteriormente, ¿no? Tormentas que Dios permite que vengan a nuestra vida, obviamente con una finalidad, dijimos, ¿verdad?, de que nos vaya mejor o de que avancemos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Entonces ese era el escenario de este tiempo, ¿no?, o de ese tiempo que estaba pasando el pueblo de Israel. Pero acá yo me hacía algunas preguntas, ¿no?, ¿verdad? Porque si la actitud que conquista tiene que ser diferente, ¿verdad?, a la actitud de aquel que ya pensó en perder, en ser defraudado o en ser desanimado, entonces automáticamente esa persona va a quedar así, ¿verdad? Pero cuando hay una actitud diferente, cuando a pesar de las pruebas, de los problemas, de las dificultades, ¿no?, de los afanes, si quiere llamarlo la crisis, económica, aunque no me gusta mencionarlo así, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo, ¿no? Pero sin embargo, afecta a la economía, ¿verdad? Afecta que falte, ¿verdad? O afecta que no lo tengamos, ¿no? Pero quizás eso es algo secundario, algo permitido por Dios también para hacernos cambiar de actitud y tener una actitud de conquistador, una actitud de ganador. Eso es lo que veo en este pasaje de la Escritura, ¿no?, de esta noche. Pero veamos entonces cuáles serían, ¿no?, las actitudes correctas o cómo debería un creyente, un cristiano en este tiempo de pandemia o de situación difícil que estamos atravesando o que se está atravesando, no se pueda tener, ¿verdad?, esa actitud correcta o esa actitud adecuada, esa actitud positiva para poder ganar, para poder conquistar y para poder lograr los objetivos, las metas que tiene uno como persona, ¿no?, como creyente, obviamente, ¿no?, lo principal, como compartíamos acerca de la carrera de la vida. No llegar hasta el final, llegar hasta la meta, no es el objetivo principal del creyente. Entonces hoy vamos a ver, ¿no?, también a través de esta palabra y de este pasaje que hemos leído nosotros, ¿no?, cómo Dios usa la circunstancia, usa los problemas, ¿no? Y aún las palabras que se menciona o que se habla, ¿verdad? O a esa actitud también, ¿no? Dios opera, trabaja, ¿no?, en favor de los suyos o en todo caso de aquellos que verdaderamente están creyendo en lo que dice la palabra del Señor. Porque algo que se ha venido perdiendo en este tiempo, hermanos, es la credibilidad, ¿no? De tenerse la certidumbre, ¿no?, la seguridad de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? El mundo
y las circunstancias nos pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando miramos lo que dice la palabra del Señor, es ahí donde debemos aferrarnos y confiar y creer y decir, gloria a Dios, porque es Dios quien me va a sostener, es Dios quien me va a sacar adelante, es Dios quien va a pelear por mí, es Dios quien me va a defender, y es Dios quien está al control de todo, ¿no? Aunque no lo veamos, ¿no? Así nosotros, ¿no? Entonces, la primera actitud que deberíamos tener frente hacia ese problema, dificultad o situación que estemos atravesando es la actitud, hermano, ¿no? Que frente a las circunstancias pone su mirada en el Señor. O sea, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que haya un problema, de que haya una dificultad, ¿no? O sea, en otras palabras, quiere decir que no deberíamos temer frente a esta circunstancia, ¿no? O frente al problema o frente a la dificultad, ¿no? Porque ¿cuál era la ocasión del pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que habían llegado, ¿verdad? Hasta, como dije, antes de poder entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Y Dios envía, ¿verdad? O ordena a Dios que envíen espías, ¿verdad? 2 espías que vayan y puedan hacer una inspección de la tierra, ¿no? Mirar cómo era la tierra, ¿no? Mirar cómo eran los habitantes, ¿no? Porque precisamente Dios ya les había dado una promesa a ellos. Y dice que van estos 2 espías, ¿verdad? Pero ¿cuál era la actitud de estos 2 espías, no? Dice que volvieron y dieron el reporte, ¿no? Positivo primeramente, de que era una tierra buena, de que era una tierra que tenía frutos buenos, frutos grandes, ¿no? Que era extensa y que tenía una fertilidad, ¿no? En el monte, ¿no? Y todas aquellas cosas positivamente. Pero 10 de ellos, ¿no? Tienen una actitud diferente, ¿verdad? Aunque dijeron que era buena la tierra, ellos expresan, ¿no? En el capítulo 13, un poquito más atrás, ¿no? Expresan ellos un problema, ¿no? O expresan una circunstancia, ¿no? Que había, dice, en esa tierra. Dice que vivían los hijos de Anac, ¿no? Y supuestamente estos hombres eran gigantes, grandes, ¿no? Obviamente más que ellos. Entonces vieron esta dificultad, ¿verdad? De tamaño, ¿no? De diferencia. Y eso los hizo a ellos, no sé si dudar de la palabra del Señor o de la promesa que Dios ya le había dicho, ¿no? Pero de alguna o otra manera le afectó a ellos anímicamente y también espiritualmente, porque dijeron, son grandes, son mayor que nosotros, ese pueblo es más grande que nosotros y no vamos a poder contra ellos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, en el capítulo 13, ¿no? Atrás, dice en el versículo 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Como mencioné, ¿no? Estos hombres eran, por características, grandes, gigantes, ¿no? Pero hay una palabra que, mirando ahí lo que el Señor también a este mismo pueblo, ¿verdad? Durante toda la travesía y más allá adelante, muchos años más allá adelante, ¿no? Dios a través del profeta Habacuc le da una palabra también para el pueblo de Israel, que siempre fue fallas, ¿no? Con todo ello, pero a través del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, ¿no? de este libro, este profeta que escribe, del verso 17 hasta el 19, ¿no? Hay una palabra que es poderosa, hermano, y que hay que creerlo, ¿no? Y que hay que aferrarse a lo que Dios dice y a lo que en realidad la palabra del Señor dice para nosotros, ¿no? Y acá dice, aunque la higuera, dice, no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, dice, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, acá menciona algo el profeta, ¿no? A través de esta escritura, dice, con todo, dice, ¿no? Con todo mi corazón, mi vida, mi ser, ¿no? Yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, dice. Quizás algo le faltó a esos 10 espías, ¿verdad? Esa confianza en el Señor. Esa actitud diferente, ¿verdad? Como dije, actitud de conquistador, como a muchos de nosotros quizás en este tiempo nos está faltando una actitud de conquistador, de ganador,
O sea, tenemos que tener la actitud diferente, hermano, de las personas que no tienen esperanza. Nosotros, la iglesia, la promesa para nosotros, para la iglesia, es que hay una esperanza en Cristo Jesús. Si bien es cierto, ¿verdad? Quizás no mañana, no pasado, ¿verdad? Pero hay una esperanza que no va a cambiar, hermano. Y hay una promesa que es para nosotros, los hijos de Dios. Entonces debemos aferrarnos a esas promesas y creer de que frente a las circunstancias no debemos temer, sea cual sea. Y nuestra mirada, como dije, ¿verdad?, sea puesta en el Señor, no en las dificultades, porque muchas veces cuando ponemos nuestra mirada en las dificultades, en los problemas, en la realidad que estamos atravesando, es cuando comenzamos, ¿verdad?, a decaer en nuestra fe, ¿verdad?, y comenzamos a tener una actitud diferente. Escuche bien, Dios no nos va a abandonar, ¿no? Dios en ningún momento nos va a abandonar mientras sea la situación que estemos atravesando permitida por Dios. Ahora, hay otra situación que nosotros podemos ocasionarla, ¿verdad? Habernos apartado del Señor, haber pecado, haber denigrado el nombre de Dios, ¿verdad? Haber fallado a la fe. Entonces, ahí puede ser que vengan consecuencias, ¿verdad?, que no es permitida por Dios, es por causa del pecado que hubiésemos cometido. Son dos cosas diferentes. Y quizás es ahí donde mucha gente no entiende. Y quizás es ahí donde muchos creyentes no se ha dado cuenta, ¿verdad?, que cuando pasa alguna situación le echa la culpa a Dios, pero no mira, no analiza su vida, cómo está, qué fue lo que ocasionó aquellas circunstancias que esté atravesando. En el caso del pueblo de Israel, ¿verdad?, constantemente era su pecado de ellos, su idolatría, su pensamiento negativo, ¿verdad? Pero Dios ya les había dado una promesa para ellos, para continuar, para llegar, ¿no?, hacia la tierra prometida, como lo dijo Jesús en su palabra en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando sube a la barca con los discípulos le dice, pasemos al otro lado. Había una palabra de Dios, había una palabra de Jesús que le dijo que tenían que pasar al otro lado. Entonces, la actitud que tenemos que tener siempre nosotros frente a las circunstancias, ¿no?, cualquiera que sean, ¿no?, que estemos atravesando, es siempre poner nuestra mirada en el Señor. Es lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? No es lo que me diga el hombre, no es lo que me diga, ¿verdad?, las noticias, es obviamente lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra. Entonces, nuestra actitud, ¿verdad?, frente a esa circunstancia, entonces tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque acá, en el libro de Habacuc que hemos leído nosotros, ¿no?, aunque estaba pasando también momentos difíciles, ¿verdad?, pero acá el profeta que escribe dice, no, con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo pondré mi confianza en el Señor, porque Él es el Dios de mi salvación, ¿no?, y en Él yo voy a confiar. Entonces, mi confianza, su confianza de usted, nuestra confianza tiene que estar siempre puesta en el Señor. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver también, obviamente, con la actitud de estos 10 espías, ¿verdad? Y también la actitud de estos otros dos, ¿verdad?, que fueron Caleb y Josué, que tuvieron una actitud diferente. Entonces, la segunda cosa, ¿cuál debería ser mi fe frente a esta circunstancia? ¿Cómo debería yo actuar, ¿no? Y versículo 30 del capítulo 13, ¿no?, dice así, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, o sea, acá hay algo diferente, ¿verdad?, a lo que dijeron los 10, ¿no? Acá lo que dice la palabra dice, y hizo callar, dice, al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, dice. O sea, vamos, no nos detengamos. Hay una palabra o hay una promesa que Dios nos ha dicho que es nuestra esa tierra, dice, ¿no? Y acá menciona algo importante, hermano, ¿no?, de fe, ¿no?, de confianza en Dios, y dice, ¿no?, porque es más fuerte que nosotros, ¿no? Dice algo más interesante acá, dice, porque más podremos nosotros, dice, que ellos, dice. Más podremos nosotros que ellos, quizá. El pueblo de Israel, ¿no?, en cantidad de personas eran menores que ellos, ¿no? Pero había una actitud diferente de fe, de confianza en Dios. Lo que había dicho Dios, eso era lo que estaba manteniendo acá Caleb, y está diciendo, subamos, dice, vamos, dice, ¿no? Frente a aquella circunstancia y a ese problema que usted esté atravesando, entonces tiene que ser el pensamiento.
voy a seguir adelante, confiando en mi Dios, ¿no? No importa, ¿no?, que la gente me traicione, si quiere llamarlo, me decepcione, me defraude, ¿no? Pero mi Dios no me va a defraudar, mi Dios me va a ayudar, mi Dios me va a dar la fuerza aún, ¿no?, en medio de esta dificultad para seguir adelante. Es nuestra actitud, nuestra fe, hermano, ¿no?, la que determina, como en alguna oportunidad prediqué, ¿no?, la que determina, no nuestro destino, son nuestras determinaciones. Es lo que yo determino ahora, es mi fe, lo que yo estoy creyendo hoy día, ¿no?, lo que yo estoy confiando hoy día, en quién estoy confiando hoy en día para que obviamente pueda llegar hasta el final, ¿no? Y leyendo así, hermano, encontré este pasaje, ¿no?, muy alentador, obviamente, ¿no?, la persona que estaba atravesando esta situación, ¿verdad?, nada comparado con los problemas y las dificultades que pasamos nosotros hoy en día, ¿no? Hablo de la historia de Job, ¿no? Job dice en la Biblia que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. Y que hacía sacrificios a Dios todos los días, dice, ¿no? Hacía, ¿no?, su ofrenda a Dios, ¿verdad? Alababa, adoraba a Dios, ¿no? Dice que en riqueza, dice, era el más rico, dice, de los orientales en ese tiempo. Pero algo permitió Dios que pasara, ¿no? Algo permitió Dios que ocurriera, ¿verdad?, en la vida de este hombre, ¿no? Pero lo interesante y lo importante es que nunca lo abandonó Dios, ¿no? Aún en medio de esa situación que estaba atravesando, nunca lo abandonó Dios. Dios siempre estuvo con él. Y si usted ha leído todo el libro de Job, ¿no?, encuentra que en el capítulo 42, ¿no?, al final de la historia de este libro, ¿no?, dice que todo lo que él había perdido fue retribuido nuevamente por Dios, ¿no?, al doble. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel, que iban a ir a una tierra mejor, ¿no? Era lo que Dios les había dicho al pueblo de Israel, ¿no?, liberándolo de la esclavitud para que sean libres, para que vivan libres, pero obviamente bajo ciertas normas y reglamentos que Dios les había dado a ellos. Y eso es lo que ellos no podían cumplir. Entonces, este varón Job, ¿no?, atravesó por un momento difícil, pero su actitud de él frente a esa situación fue diferente. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Job, capítulo 1, verso 20 a 21 y 22, dice, entonces Job se levantó, dice. En medio de esa situación, hermano, había perdido su familia, sus hijos, ¿no?, sus bienes, ¿no? No tenía nada, ¿no? La esposa que tenía le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y acá lo que dice Job, ¿no?, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, dice, y se postró en tierra, dice, y adoró. Algo que normalmente no hacemos nosotros cuando pasamos frente a una circunstancia difícil. Lo primero que hacemos, nos quejamos, renegamos, reclamamos, ¿verdad? Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dice, Jehová dio y Jehová quitó, dice, sea el nombre de Jehová bendito, dice. Y el verso 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dice. Entonces su actitud de este varón en medio de definitivamente, ¿verdad?, fue confiar en Dios absolutamente dependiendo, ¿no?, de la gracia de Dios y maravillosamente esperando solamente en Él. Y como le dije, lea el capítulo 42 del verso 10 adelante y encontrará el resultado, hermano, de esta declaración que está diciendo Job, ¿no? Bendigo el nombre del Señor, adoro el nombre del Señor. Entonces esa tendría que ser nuestra actitud frente a las circunstancias que estemos atravesando. En tercer lugar, ahora, ¿qué debo hacer para contrarrestar estas malas actitudes? ¿No? Porque acá en el pasaje que hemos leído nosotros, ¿no?, encontramos, ¿verdad?, esta actitud negativa y también la actitud positiva, ¿verdad?, de dos que confiaron y creyeron y dijeron, vamos, subamos, ¿no?, lleguemos, ¿no?, porque Dios es mayor, ¿no?, que el que está con ellos, ¿no? Además, ellos ya han perdido, ¿no?, porque hay una palabra de fe, de esperanza para nosotros, ¿no? ¿Qué debo hacer entonces para contrarrestar estas actitudes? Dice ahí,
En la palabra del Señor, en 1 Pedro, capítulo número 5, versos 6 y 7, humillaos, dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios, dice, ¿para qué? Dice, para que Él os exalte, dice, cuando fuere tiempo. Hay un tiempo en que en medio de la circunstancia, hermano, mientras reconocemos nosotros que Dios es el que permitió, Dios es el que está al control, hermano, no hay un tiempo, dice acá, de exaltación. Y versículo 7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿qué? Cuidado de nosotros, dice. Entonces es Dios quien tiene cuidado de nosotros, ¿no? Obviamente, ¿cómo lo contrarrestamos? ¿No? Acá, mire, número 1, pedir perdón a Dios por mis malas actitudes. Hasta aquí, ¿no? Mi pensamiento, ¿no? Mi actitud negativa, ¿no? O mi pecado, ¿no? O lo que hice, ¿no? Y no glorificó a Dios, eso no me acarreó de repente cierta circunstancia. Hoy tengo que contrarrestar esa actitud mala que tuve y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, quiero salir de esto. Pero obviamente, le expreso así, solo no vamos a poder salir. O sea, sin confesarlo, ¿no? Sin entregarlo al Señor, porque acá dice, no, echando toda nuestra ansiedad. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿No? Entonces hay que descansar en el Señor. Hay que dejarlo en las manos de Dios, ¿no? Hay que declarar de que Dios va a estar al control, de que Dios va a hacer algo, hermano, a nuestro favor. Y el problema es cuando nos olvidamos de ello, ¿verdad? Y como dije, ¿verdad? La actitud, el pensamiento acá del corazón siempre es lo primero, es reclamar, ¿verdad? Entonces pido perdón a Dios, ¿no? Pido perdón a Dios por mis malas actitudes, ¿verdad? Me arrepiento de mi pecado. Y me acerco nuevamente a Dios, hermano, ¿no? Dios está esperando de que cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nos hemos equivocado, ¿verdad? En nuestras actitudes, ¿verdad? Echemos nuestra ansiedad en el Señor. Si estoy preocupado, afanado, afligido por algo, echo mi ansiedad, mi problema, mi enfermedad en las manos de Dios, dice. Acá, no, dice, Él tiene cuidado de nosotros. Lo segundo fue la expresión, ¿verdad?, de Job, que se humilló, ¿no? Y reconoció el poder del Dios grandioso. O sea, no glorificó nada, ni siquiera mencionó, ¿verdad?, con respecto a los problemas que había atravesado. Simplemente dijo, Jehová dio y Jehová quitó, y bendijo el nombre de Dios. Reconoció la soberanía de Dios, el poder de Dios grandísimo, ¿no? La actitud que tuvo, ¿no? Glorificó el nombre del Señor, ¿no? Y obviamente lo tercero es nunca más apartarme del Señor. Nunca más apartarme del Señor. Entonces, esa debería ser, hermano, nuestra actitud ahora, ¿no? Nuestra actitud ahora tendría que ser no esa de conquistador. La actitud que conquista, la actitud que gana, la actitud que vence, la actitud, hermano, que tuvieron, estos dos jóvenes, ¿no? Caleb y Josué dijeron, subamos, vamos, Dios está con nosotros, ¿no? Si Dios se ha agradado de nosotros, Él nos va a entregar esa tierra, ¿no? Entonces es tiempo de que la iglesia en este tiempo, ¿verdad?, a través de todo lo que hemos estado atravesando, analicemos, miremos, reflexionemos, ¿verdad?, y nos volvamos al Señor. Cambiemos nuestra mirada a la de un conquistador como lo hizo Caleb y Josué, hermano. Nuestra fe se hace realidad cuando no apartamos la mirada del Señor. Por eso dice Hebreos 12:2, dice, puestos, dice, los ojos en Jesús, dice, el autor, consumador de la fe, dice, ¿no? El cual sufrió, dice, la cruz, menospreciando lo propio, dice, y Dios le exaltó, dice, hasta lo último. Oiga, necesitamos entonces cambiar la actitud, ¿verdad? La actitud de perdedor por la actitud de ganador. Nuestra fe se hace realidad cuando nuestra mirada, hermano, está puesta fija en el Señor. Sigamos con nuestra mirada en el Señor. No tenemos que atravesar crisis o situaciones difíciles, hermano, para recién acercarnos a Dios, recién cambiar de actitud. Es ahora, es este momento. Es de aquí para adelante, es lo que yo determino, es lo que yo creo, es lo que yo miro, ¿verdad? Y es lo que yo decido en este tiempo acercarme o no al Señor. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel acá? Tuvo un sentimiento, ¿verdad?, de inferioridad, ¿no? Porque dijeron, son grandes ellos, ¿no? Son mayores, no vamos a poder vencerlos, ¿no? Luego tuvieron sentimiento de tristeza y desánimo, ¿no?
Y aún sentimientos de muerte, porque dijeron, no, ojalá hubiésemos muerto, ¿no?, allá en Egipto, o hubiésemos muerto acá en este desierto, dice que nos ha traído acá para morir. Y así como ellos dijeron, como ellos expresaron, ¿no?, se les cumplió, ¿no?, esa palabra negativa que ellos tuvieron. Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo al número, dice que estos espías estuvieron en la tierra, ¿no?, prometida, inspeccionando la tierra, que fueron 40 días, dice, por causa, dice, ¿no?, de esa actitud de ellos, dice, 40 años, dice, que caminó, ¿no?, el pueblo de Israel en el desierto errante por causa, ¿no?, de este grupo de actitud negativa, ¿no? Y es más, murieron en el desierto eso, y sus hijos pagaron, ¿no?, las consecuencias de ese pecado. Entonces, apreciados hermanos, es tiempo de volvernos a Dios, ¿no? Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de decirle al Señor, hermano, aquí estoy. Dios sabe, Dios conoce, ¿verdad? Pero es tiempo de que nosotros tomemos la actitud correcta y nos acerquemos al Señor. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así de esta manera, sí, pues habéis resucitado con Cristo, dice. Y acá creo que todos hemos resucitado con Cristo, ¿no? Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice. Y acá lo segundo que dice, poned, dice, la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, dice. No en lo que nos muestra la circunstancia, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice. Entonces oremos al Señor para que Dios nos dé la fuerza, nos ayude, hermano, ¿no?, a superar, ¿no?, la circunstancia, y nuestra actitud sea la actitud que conquista, la actitud de fe que conquista, ¿no?, reinos, naciones y todo lo que venga adelante. Padre, muchas gracias. Maravilloso Dios. Una vez más, Señor, te agradecemos esta mañana, esta noche, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, entregando nuestra vida, Señor, en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Bendigo, Señor, a cada persona, Señor, a cada hermano y a cada familiar que está escuchando esta palabra, Señor. Que esta palabra aliente, anime, Señor, desafíe, mi Dios amado, y pueda cambiar nuestra actitud, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengas un buen descanso, bendiciones del Señor para toda la iglesia, para toda la familia, ¿no? Un gran abrazo, sigamos adelante confiando en el Señor. Buenas noches.